La palabra del Señor nos dice en Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Uzías temía al Señor. Uzías sentía respeto, admiración al Dios de su padre. La palabra del Señor nos dice en Proverbios 8:13 que el temor a Dios es aborrecer el mal. O sea que Uzías, para llegar a temer al Señor, él tuvo que tener estas características. Uzías tuvo que aborrecer el mal y él tuvo que sentir esta admiración por el Señor en su espíritu para tener un comportamiento de temor hacia el Señor. Significado para temor según la palabra del Señor. El temor es un sentimiento de reverencia y admiración hacia Dios. Uzías tuvo que tener este sentimiento hacia el Señor. Uzías tuvo que temer al Señor para sentir reverencia. Uzías tuvo que tener temor al Señor para poder aborrecer el mal. Uzías tuvo que conocer a Dios para tener estas características, las cuales nos muestra Proverbios 8:13 y Proverbios 1:7. Dios nos dice la palabra, estuvo con Uzías mientras él se mantuvo firme bajo obediencia, obedeciendo a Dios. En el momento que éste desobedeció al Señor, Dios lo desechó. La palabra nos muestra y nos revela que éste tuvo un triste final. Uzías, nos dice la palabra, intentó prender incienso en la casa de Dios. Uzías no tenía el permiso para entrar a la casa de Dios a prender incienso. Él no era levita. Él no era sacerdote. Él no tenía la autoridad para prender incienso en la casa de Dios. Ningún ministerio, ningún ser humano que no tenga el llamado de levita o de sacerdote, esto conforme a los sacerdotes y a los levitas que vienen de la descendencia de Aarón. Dios es claro cuando nos muestra a través de su palabra de dónde tienen que venir los levitas y los sacerdotes. Dios ordenó su casa y su altar según él cree la posición que el ministerio o que el ser humano que él escoge para que trabaje en su obra, según Dios cree el ministerio que este ser humano puede tener, este es el ministerio que Dios le da al hombre. Nadie puede ponerse ni poner a nadie a trabajar como levita ni como sacerdote si este no es llamado por Dios. La palabra del Señor nos dice que el llamado de Uzías era un llamado a ser rey. Dios lo prosperó mientras éste obedeció la palabra del Señor.
Dios lo prosperó mientras éste tuvo temor de Dios. En el momento que se quiso pasar con Dios y con su obra, Dios lo castigó. La palabra del Señor nos dice que Uzías fue prosperado en todo. La palabra del Señor nos dice que Uzías enfrentó batallas y Dios estuvo con él. Uzías derrotó pueblos y Dios estuvo con él en el momento de su victoria. La palabra del Señor nos dice que Uzías construyó torres fortificadas en Jerusalén, en la puerta de la esquina, en la puerta del valle y en el ángulo de la muralla. También construyó fuertes en el desierto y cavó muchas cisternas de agua, porque tenía grandes manadas de animales en las colinas de Judá. Y en las llanuras también era un hombre que amaba la tierra. Tenía muchos trabajadores que cuidaban de sus granjas y de sus viñedos, tanto en las laderas como en los valles fértiles. Dios prosperó a Uzías. Mientras Uzías siguió la ordenanza del libro de la ley, mientras Uzías respetó la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice que Dios como único está con el ser humano que Él llama a trabajar en su obra, es cuando éste camina bajo obediencia en el ministerio que Dios le entrega. La palabra del Señor nos dice que en un momento dado Uzías se llenó de orgullo. Aquel hombre que temía al Señor. Aquel hombre que aborrecía el mal. Aquel hombre que amaba al Señor. Aquel hombre lleno de sabiduría que en un momento dado siguió la palabra del Señor, la enseñanza de Dios a través de Zacarías. La palabra de Dios nos dice que este temor se alejó del corazón de Uzías. Esto solo sucede cuando el hombre, el ministerio llamado por Dios, aleja su corazón del Señor. Esto solo sucede cuando aquel sacerdote, aquel levita, aquel sumo sacerdote o aquel ministerio que Dios llama a trabajar en su obra aleja su corazón del Señor y comienza a caminar conforme a sus deseos carnales en la obra del Señor. Cuando los seres humanos llamados por Dios se alejan del Señor, cuando los seres humanos llamados por Dios a trabajar en su obra comienzan a caminar según sus propios deseos y pensamientos, Dios se aleja del corazón de estos. Dios no está donde el hombre toma decisiones propias en su obra, en su casa y en su altar. Dios es celoso. Como único Dios está y permanece en un ministerio es cuando el hombre es obediente. Cuando el hombre, Dios le asigna algún ministerio y éste se guía del orden que Dios le entrega para que éste siga
en este ministerio que Dios le ha entregado. De otra manera, Dios se va. Dios se aleja. Esto fue lo que ocurrió con Uzías. En un momento dado, él se llenó de orgullo. Uzías no fue llamado como levita ni como sacerdote.